Pues qué tal amigos, aquí estamos en un nuevo video. Aquí tenemos una 2016, una RAM 1500. Aquí como podemos ver, aquí el problema que tiene esta camioneta es de que trae una falla bien fea, está tiemble y tiemble, y ahorita estamos revisando a ver qué puede ser. Ahorita veo que el cilindro 3 está marcando que falla, creo que también el 7 y otro más, pero ahorita voy a checar primero el 3 porque checando el mofle veo que hace como que avienta pero también chupa. Cuando hay una falla y el mofle está haciendo así como que avienta humo, pero a la misma vez lo chupa, normalmente es una válvula que está dañada, se quedó abierta o hay un problema ahí en la cabeza, vamos. Entonces ahorita aquí lo primero que voy a hacer es checarle la compresión. Ahorita ya le estoy aquí pasando corriente, le puse el conector ahí en el cable 3, en el cilindro 3, perdón. Entonces le quitamos una bujía y lo conectamos, y aquí tenemos, ahorita vamos a checar la compresión. Voy a acomodarlo para ir arriba de la camioneta y tratar de encenderlo y ver a ver cuánto es lo que nos está marcando. Bueno, vamos a darle un poco de arranque y vamos a ver qué es lo que hace. Y tengo el manómetro afuera, déjenme acercar la cámara. Vamos a ver a ver cuánto es lo que sube. Bueno, ahí como podemos ver, no hay nada de compresión, está en cero, no se mueve nada, ni siquiera un poco. Entonces ahorita lo que voy a hacer es quitar la tapa primeramente. Voy a quitarle la tapa de válvulas y vamos a ver qué le podemos ver ahí. Bueno amigos, aquí como ya sé exactamente más o menos por dónde me dirijo el problema, para no estar ahí empinado de arriba, ahorita yo le voy a ir quitando el frente para trabajar más cómodamente. Aquí le quité ya los faros, ahorita le quité este plástico de aquí para quitar unos tornillos que van a ir aquí abajo, y voy a quitar el radiador y todo lo del frente para poder trabajar más a gusto. Ya sé más o menos lo que tengo que hacer, le digo. Estas trocas es muy comunes los mismos problemas, pero para este momento educativo voy a enseñarles como quiera. Le voy a quitar la tapa, le voy a enseñar todo, voy a tratar de mostrarles más o menos dónde está el problema. Aquí antes de seguir avanzando, ahorita aquí voy a quitar el abanico. Aquí en otros videos les he enseñado que yo para donde veo que el aspa del abanico apunta es para donde lo aflojo siempre. Pues no sé si salgan unos diferentes, pero es la manera en que yo lo he hecho siempre. Estoy tratando de acomodar la cámara de un modo que se alcance a ver lo que trato de enseñarles. Bueno, miren, como aquí estamos viendo esta aspa como apunta hacia allá. Entonces si yo estoy enfrente de la camioneta, así como estoy ahorita enfrente del motor, yo lo voy a aflojar el abanico hacia mi derecha. ¿Por qué? Porque ven cómo está el aspa así como inclinada para allá. Si esta aspa estuviera para acá, para este lado, lo aflojaría a la izquierda como la mayoría. En este caso no, en este caso lo vamos a aflojar hacia la derecha, así como está apuntando el aspa para allá. Ahorita la vamos a aflojar para allá y van a ver cómo ahí sale rápido. Vamos a colgarle fuerza. Ahí está, ahí quedó amigos, un poquito de fuerza, ahí está. Te los muestro. Vamos a ver. Mira, está libre, fácil, nada más como una buena fuerza para que no se nos vaya. También pueden hacerlo con la herramienta de impacto. Siempre lo hago así, a mí me gusta hacerlo así. Con la herramienta de impacto también se puede hacer si tienen el aire. A mí me gusta esta herramienta, está donde quiera que ande la uso, no ocupo aire ni nada. Pues bueno, vamos a seguir adelante. Bueno amigos, aquí les voy a agregar este pequeño clip que había grabado. Aquí les muestro la tolva del abanico. Aquí les muestro donde va el tornillo 13 de un lado y lleva el otro del otro lado. Esta, para quitarla, tiene su forma. Ahorita, como había grabado este clip enseñándoles, pero se oía mucha música, no se pudo grabar bien. Ahorita les explico nada más lo que les estoy enseñando aquí. Esta tolva lleva unos clips por la parte de abajo. Esos clips hay que meterle como un desarmador para tratar de abrirlo. Tiene su chiste hacerlo, por eso les muestro. Hay que meter el desarmador y tratar de moverle el clip que va ahí, de modo que no se dañe, porque este plástico
Yo ya lo había quitado y se lo había quitado, pero lo volví a poner nada más para que ustedes miraran. Ahí le estoy ahorita quitando los clips. Ahí como pueden ver, con el desarmador le estoy puchando y tratando de levantar. Son creo que 3 clips los que llevo ahí abajo. Una vez que lo logran quitar, nada más se le va como a dar vuelta a ese plástico y va a salir fácilmente. Aquí estamos viendo cómo le estoy tratando de levantar yo los clips. Vamos a ver si ya llega, a ver. Ahí va ya abriéndose, falta otro. Creo que ya van 2 ahorita, 2, ahí está. 3, le dan vuelta y simplemente lo jalan para abajo y ya sale. Así es como se quita ese, amigos, para si están batallando con el abanico para sacarlo, simplemente le quitan el cover de abajo y ahí mismo, ahí se puede quitar sin problema. Ya después nada más destraban lo que es el abanico y por ahí abajo lo pueden sacar o poner si quieren. Bueno, amigos, aquí lo que viene siendo el radiador y el condensador del aire, aquí los quité completos. Aquí le puse unos tapones nomás para que no se le meta basura al condensador. Como lo pueden ver, está completito con todo el abanico. Aquí ahora voy a quitar los tornillos que vienen siendo de allá para acá. Aquí como pueden ver esos tornillos, hay que quitarlos para quitar todo el plástico completo. Aquí también creo que va un tornillo por aquí por la parte de atrás, aquí que lo agarra. Los faros, nada más, las luces, nada más era un tornillo arriba, uno abajo, y este plástico de acá por adentro se levanta. Cuando normalmente está así, pero ustedes lo están moviendo hasta que se levanta y ya se destraba. Este no tiene un tornillo por atrás como muchos otros vehículos tienen. Pues bueno, vamos a quitar lo que viene siendo toda esta parte que está cubriéndonos para llegar a donde queremos, para tener libre. Vamos a quitarlo y ahora sí a poder trabajar a gusto en el motor. Bueno, aquí ya le quitamos lo que viene siendo el plástico de aquí abajo. Ahí, este plástico viene pegado con otro que entra para allá. Hay que levantar un poquito y lo sacan de aquí. Ahora sí ya está completamente suelto. Ya le quitamos los 2 tornillos y los 3 de abajo. El arnés lo desconectamos todo de aquí, lo aventamos hacia el otro lado. Le quitamos la manguera del agua que va ahí con su arnés. Marcamos dónde entraba, lo echamos para allá. Y ahora sí ya está listo para quitarse. Bueno, enseguida este plástico nada más hay que estarlo moviendo de un lado al otro, que salga un lado primero para que no esté topando con esta parte de aquí. Si quieren ya quitar lo que viene siendo la defensa, la pueden quitar. Yo nada más lo moví un poquito el plástico para ir para acá, salió primero un lado y el otro ya salió fácil. Es la manera. Bueno, ahora sí voy a empezarle a quitar lo que son las tapas y todo lo demás que habíamos dicho. Vamos a ver dónde está el problema. Bueno, amigos, aquí pueden ver que ya tenemos la tapa quitada del lado del chofer. Y aquí recuerdan donde habíamos puesto la herramienta para checar la compresión. Aquí nos acabamos de encontrar con algo. Miren aquí las varillas, como estas están bien, están derechas. Pero miren esta de acá. Miren esta de por acá, cómo anda. A ver, no se alcanza a ver bien. Miren. Bueno, aquí nos encontramos el primer problema. Vamos a seguir viendo porque creo que del otro lado también marcaba unas fallas. Pues vamos a quitar todo esto para llegar al fondo del asunto y hacer la reparación completa. Bueno, amigos, aquí ya tenemos quitado las 2 tapas del motor. En esta no encontramos ningún problema, todas las varillas se miraban bien. En esta la única fue la del cilindro 3. Vamos a quitar las 2 cabezas para mandarlas a checar en el machine shop, que les arreglen lo que les tengan que arreglar. Ahorita les voy a mostrar como quiera dónde está el problema, pero siempre las mando las 2, no me gusta hacer nada más de una, porque muchas veces se les caen los asientos de las válvulas y es lo que causa normalmente el problema. Entonces vamos a mandarlas las 2. Ahorita ya quité los mofles, ya quité los tornillos de la cabeza que van aquí enfrente. Ahorita voy a quitar, aquí tengo el dado ya puesto para quitar los tornillos grandes de la cabeza. Ya le quité todas sus varillas, como pueden ver. Aquí las tengo, miren, ahí están guardadas, ahí las tengo. Pues vamos a quitar los tornillos de la cabeza ya para retirarlas. Como les digo, ya quité los tornillos del mofle abajo, la bayoneta para que no me estorbara la quité. Entonces vamos a terminar de quitarlas y enseguida les muestro. Bueno, amigos, aquí estamos ya para remover la cabeza. No encontré un clip. Al momento de editar me di cuenta que me faltaba un clip que había grabado donde les enseñaba en el video el resorte que se había quebrado, pero ahorita en un momento, ahorita les explico cómo estuvo todo ese asunto. Por lo pronto aquí les estoy mostrando ya donde estoy levantando la cabeza y ahorita hablamos de eso, amigos.
Bueno amigos, hablamos con el cliente sobre el resorte que se había quebrado. Le preguntamos si anteriormente él escuchaba algún ruido de lifter o que algo estuviera mal en el motor, como que tuviera algún sonido raro. Y él me dijo que anteriormente ya le habían dicho que tal vez se ocuparía reemplazar los botadores o lifters de los que estamos hablando. Entonces, pues ya que está aquí, se le recomendó el trabajo completo. Vamos a cambiarle, bueno, la rectificadora van a cambiarle ya el resorte que está quebrado. Y también se les van a los asientos, todo se les va a arreglar a la cabeza para que queden bien, ya que esta camioneta sí sale viajando y sí la usan mucho. Entonces ya que está aquí, el cliente prefirió de una vez ponerle los botadores. Vamos a arreglar las cabezas completas y pues vamos a darle amigos. Entonces no nada más va a ser el resorte, ya ven la varilla que les enseñé que se dobló. Vamos a hacerle también los botadores y ahorita las voy a mandar a rectificar y ya vamos a ver cuánto se tarda. Esperemos que nos las tengan rápido. Normalmente se tardan unos 4 días, alrededor de 4 o 5 días, depende del trabajo que tengan ellos. Pues vamos a esperar a que lleguen y vamos a poner las cabezas. Aquí les muestro rápidamente dónde es donde van los lifter o botadores amigos. Aquí miren, aquí le quité una tapita para que vean. Aquí van un tornillo 8, es el que agarra una tapita que lleva aquí de plástico, y ahí abajo van los botadores. Aquí vamos a ver si podemos sacar uno que está muy resbaloso. A ver, aquí los vamos sacando. Miren, así se miran. Aquí los tenemos, los mentados lifter o botadores. Vamos a cambiarlos para que la camioneta quede al 100, ya que es camioneta que sale viajando mucho, como les digo. Entonces vamos a dejarlo al 100 amigos, a limpiar todo. Muchas veces estos sistemas también se les eliminan de esos solenoides, se les quita todo eso, se tunea y queda como las camionetas viejitas, ya sin tanto mugrero. Bueno amigos, después de unos cuantos días ya tenemos aquí las cabezas, ya nos las trajeron de la rectificadora. Y aquí están los puntitos que les digo que yo les veo que siempre les ponen para que no se les caigan los asientos de las válvulas. Son como unos pequeños puntos, unos golpes, no sé cómo les quieran llamar, pero siempre veo que les ponen eso y eso ya evita que se caigan las válvulas. En esta ya le arreglaron el resorte que tenía quebrado, se les hizo el trabajo completo, ya tienen los sellos. Todo está caladito, checado. Ahorita lo que voy a hacer es voy a poner las bujías, voy a poner los mofles y todo lo que ocupe. Creo que llevaban un sensor cada una también, un sensor de cada lado. Voy a ponerle tal vez los tornillos nuevos. Habían unos que estaban capados, ya esos ya se los sacaron, ya no tiene nada de tornillos quebrados ni nada. Se le hizo el trabajo completo, como les digo, en la rectificadora. Pues entonces vamos a armarlas para terminar de limpiar el bloque, que todo quede bien limpiecito y para adentro. Bueno amigos, estos son los botadores que vamos a poner. Ahorita los saqué de la caja, los voy a poner a lubricar mientras yo me voy a poner a limpiar todo primero. Cabe mencionar, aquí le quité ahorita los 4 y ahorita los voy echando ahí, miren, en la bolsa. Entonces no se les vayan a revolver, porque miren, por ejemplo, estos dos que tienen esos agujeros, esos son los primeros dos de este lado. Los de aquel lado ya no traen nada, miren, ven, están sólidos, no traen nada. Entonces si se les llegan a salir, no se les vaya a cambiar el lugar. Desde el momento que los saquen, los tengan lubricándolos, chequen bien cuando empiecen a quitarlos de aquí, chequen bien cómo van, simplemente por si se les llegan a salir estos de ahí de la base donde van, que no se les vayan a revolver. Bueno, aquí estamos limpiando y de una vez acomodando los lifters. Este ya nada más me falta darle una pulidita bien aquí en estas orillas, que vaya limpio, otra pasadita. Y ahorita aquí, como pueden ver, aquí ya acomodé los lifter o botadores nuevos. Aquí tengo todos los viejitos, miren. Como aquí en este creo que eran los que tenían hoyo, iban de este lado, miren. Aquí lo voy a mostrar. Por ejemplo, este es plano y este es con hoyo. Los que les decía que no se les fueran a revolver. Creo que de este lado eran con hoyo y luego planos. Y de este lado eran planos y luego con hoyos. Y así van cambiando. Tienen que ponerlos a como van. Y si se les salen el plástico ese donde los agarras y se les llegan a salir, tienen que tener mucho cuidado de que no se les revuelva y los acomoden como van. Y esos nada más van con un tornillito 8 milímetros que va ahí. Entonces ahorita pues vamos a seguir aquí limpiando para que todo vaya limpio y después ya vamos a poner el empaque
y le vamos a poner el pegamento que le echamos para las cabezas, el empaque, para ya sentar las cabezas y darles el torque que llevan. Ahorita lo checo y les digo cuánto van. Bueno amigos, aquí voy a empezar a ponerle todas las cabezas a las bujías y los mofles. Entonces aquí, aunque ven que estas cabezas parecen ser exactamente idénticas, miren aquí como este lado tiene aquí un hoyo que está tapado, pero ahí tiene un hoyo, y miren como acá no lo tiene. También aquí pueden ver, por ejemplo, que el mofle parece ser exactamente igual, pero miren estos hoyos de aquí y ahora miren estos de acá. Entonces, y el número hasta parece ser parecido, 5302 1616 DF, y acá dice también 5302 1616 DF. El número parece ser igual, pero esas diferencias, el sensor también hay uno que les va a quedar mirando para enfrente, y a la hora de ponerlos el otro le va a quedar para atrás. Esto chequenlo bien para cuando estén poniendo sus mofles. Ahí van a ver los hoyos que no les van a quedar. Miren, por ejemplo, déjenme acomodarlo. Como miren, aquí no dan aquí los hoyos, por lo que les digo. Y aquí si lo ponemos en el otro, aquí pueden ver que aquí sí dan. Entonces nada más para que lo tomen en cuenta cuando desarmen y para cuando armen, que vean bien cómo les va a quedar el sensor, que les va a quedar uno enfrente y el otro les va a quedar atrás, así como mirando aquí en este lado. Ahorita voy a checar cuál lado era el que lo tenía yo. Creo que este sensor quedaba en este lado, y ahorita voy a poner los mofles como van. Bueno amigos, aquí podemos ver cómo ya tenemos armado lo que vienen siendo las cabezas para sentarlas. Ahí está ya el mofle, ya está armado, ya están las bujías puestas, no se alcanzan a ver. Siempre rectifiquen, ya cuando las pongan todas las de un lado, otra vez empiecen desde 1, 2, 3, así empiezan una por una a rechequear. Hay veces que ya se le va a uno la onda y puede que una se vaya a quedar floja, entonces siempre para cualquier cosa, todo ya saben, siempre checar igual el mofle, siempre vuélvanlo a rechecar antes de que lo pongan. Un tornillo flojo o algo no les vaya a dar que escape poquito, aunque sea, para evitar cualquier ruido siempre es mejor verificar. Aquí ya está el sensor de este lado, igual están todas las bujías ya rechequeadas. Entonces vamos a darles otra limpiadita por abajo. Vamos a preparar el área en el block para poner el empaque, a echarle el pegamento que le echamos siempre al empaque y para ya sentarlas. Y ahorita les digo cuánto va el torque. Bueno, aquí estamos usando todo lo que nos trajo el cliente. Nos trajo el juego de empaques. Los tornillos que le pedí del mofle son los que le puse ya. Aquí como pueden ver, miren, aquí se alcanzan a ver, son los tornillos que le pedí, ya que algunos, como les dije, estaban quebrados. Algo que hay que notar aquí es que aquí el empaque te dice el lado en el que va. No se alcanza a ver bien en la cámara, pero aquí te dice L de left. Este es el lado izquierdo y este siempre es el lado del chofer. Y aquí en vamos a ver por acá donde... Aquí está, no la miraba, pero ahí se alcanza a ver la R. Este es el lado right, el lado derecho, y ese es el lado del pasajero. Bueno, ahora sí ya lo voy a acomodar ahí en el bloque y le voy a echar su pegamento y vamos ahora sí ya a instalar las cabezas. Voy a darle la última pasadilla antes de meterlo para asegurarme que todo vaya limpio. Como lo tenía así para abajo con el cartón, una última pasada y ahora sí ya para adentro. Bueno, aquí está el compuesto que estamos utilizando para la cabeza. Y aquí ya se lo estamos echando. Aquí ya ahí va el pegamento. Ahora sí la vamos a poner y a ponerle el torque que lleva. Bueno, ahí con esfuerzo ya la metí, la acomodé. Ahora sí voy a ponerle los tornillos. Aquí están los tornillos, los tenía lubricando en aceite para que estuvieran lubricados. Ahorita los voy a sacar, les voy a quitar el exceso de aceite y ya los voy a empezar a poner. Ya saben, los chiquitillos aquí van y vamos a ponerlos, que creo que son 10 tornillos que van aquí de este lado. Vamos a ponerlos y a llegarlos para darle su torque. Bueno, aquí ya puse todos los tornillos y ya los llegué con el ratch eléctrico. Ya están todos llegados en el orden que ahorita les voy a poner la imagen. La imagen que les voy a poner es la imagen del orden en que van los tornillos acomodados. Y luego les voy a poner la imagen del torque para que vean a cuánto va. Ahí ya viendo la imagen, vamos a poner, creo que del tornillo 1 al 10 son los de este lado y del 11 al 15 van a ser los de este lado.
Después ahí en la imagen te muestra el orden en el que van, por ejemplo, que empiecen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí también se va el orden en el que van. Y ahí la foto te dice, del tornillo 1 al 10 empiezas dándole tanto de torque. Después dale del 1 al 10 otra vez tanto. O dale después del 11 al 15 tanto. Así hay que seguir los pasos. Y ese va a ser el apriete que va a tener la cabeza. Y ahorita se los voy a dar para avanzar. Y solamente cuando vaya a dar los 90 grados finales, al final, después del torque, muchas marcas te piden que les des 90 grados a los tornillos extras. Entonces al último voy a enseñarles cómo es que le hago yo. Bueno amigos, aquí ya les dimos 25 pie libras a los tornillos grandes, a los 10. A los chiquitos les dimos 15. Ahorita les voy a dar 40. Ahora aquí como a ver si alcanza a ver. Vamos a quitarle el flash para que no se mire. A ver. Ahí se dice pie, libra. Y ahorita sigue. Que no se alcanza a apreciar bien. Se enfocara bien, pero no se alcanza a enfocar bien. No se alcanza a enfocar bien, pero ahí ahorita sigue 40. Ahí lo tenemos ya en 40 listos para darle 40 de pie libras. Después creo que darle otra rechequeada de 15 libras a estos. Y después ya sigue darle 90 grados a cada tornillo. Y estos creo que acaban con 25. Ahí dice en la lista, ahorita no lo he checado bien, pero creo que al final acaban estos con 25 y después los 90 grados. Pues bueno, vamos a darle los 40 para después darle otra vez la rechequeada de 15 y luego los 90 grados a estos. Bueno amigos, aquí para el siguiente paso, para los 90 grados, aquí yo he marcado, siempre marco los tornillos de esta manera, así como pueden ver. Les pongo una pintura que apunte hacia la derecha y al final de los 90 grados la pintura tiene que estar apuntando hacia abajo, como una L. Todos los marco así, incluso los únicos que batallé aquí para marcar bien fueron los que están allá hasta atrás, no sé si se alcance a ver. Pero como quiera le puedo poner la pintura. Entonces ahí cuando ya esté los 90 grados tiene que apuntar para abajo la pintura. Pues bueno, ahorita ya les voy a dar los 90 grados y ahorita les muestro cómo quedó ahora. Lo ponemos bien derecho, que esté derecho, maneral. Y ahí exactamente los 90 grados. Entonces no se le alcanza a apreciar bien. Ahí es donde se siente ya el tornillo. El mismo tornillo te dice hasta dónde, porque el tornillo ahí exactamente a los 90 grados, si le has dado el torque bien, ahí es hasta donde llega, ya no te da más. Puedes darle más, ¿verdad? Pero lo quiebras, o sea, solito te dice hasta dónde llega, hasta donde ya se pone duro. Bueno amigos, aquí ahora sí ya, si pueden ver ahí, ahora sí ya la pintura cambió, ahora está apuntando hacia abajo. Miren, a ver si alcanza a ver. Ahora sí la pintura está apuntando hacia abajo en todos. Hasta, vamos a ver los de atrás, a ver si dejan ver los de atrás. A ver, el tornillo de atrás, a ver si lo alcanzamos a ver. Y me estorba un poco el cableado, pero a ver, creo que por ahí se alcanza a ver. Ya la pintura cambió, como pueden ver, en todos. Vamos a ver si alcanza a ver este también. Sí, tal vez ahorita está en el lado opuesto porque es un espejo, pero ya estás mirando hacia abajo. Ya la pintura ahora está mirando hacia abajo. Entonces todos nos han quedado bien. Ahora solo nos resta por darle, después de los 90 grados, sigue solamente terminar los tornillos pequeños en 25 pie libras y ya terminamos. Ahora no voy a hacer el video tan largo explicando todo el otro lado, ya que es lo mismo que este lado. Voy a ponerla y voy a torquear todo igual y vamos a seguir avanzando. Bueno, aquí estamos armando las varillas en la misma orden que las quitamos. Ya ven que aquí marca tiene una marca para decir intake, que es la admisión. Entonces aquí vamos poniendo, apretando los tornillos poco a poco y checando siempre que no se nos salgan. Como ahí pueden ver, miren, ahí está una afuera, aquí tengo otra afuera. Entonces a veces me toca ir abriendo poquito el tornillo y metiéndolas y checando que no se me salga la otra, y así mismo vamos haciendo
con todas. Ahí las vamos a ir apretando. Ya saben, aquí tiene la marca de la admisión o intake, y el otro no tiene esa marca. Entonces vamos a ir metiendo las parejas así como las quitamos. Yo, por ejemplo, aquí tengo las varillas cortitas, van de este lado, y las largas van aquí atrás, en la que viene siendo la cabeza del pasajero. Ahorita voy a armar la otra, todavía no la armo. Esta es la última que torqueé, y ahorita es la que estoy armando. Bueno, aquí ya le fui dando poco a poco y ya los acomodé todos. Como les digo, siempre tienen que revisar que hayan sentado bien las varillas. Todas las tienen que ir revisando que hayan sentado bien. Estas de aquí de atrás, todas tienen que revisarlas, que queden bien sentadas, y poco a poco le van dando un tornillo al otro, así se lo llevan hasta que sienten. Yo lo apreté a mano, yo no lo apreté con torque, o sea, no uso un torque especial, simplemente con el ratchet y con el dadito 10, miren, con el ratchet y el dado 10, pero les di en varias secuencias, le apretaba, luego le volví a dar otra vez, empezando de aquí, de acá parejo, para que fueran sentando todos bien. Como les digo, el mismo tornillo te dice cuando ya está apretado. Así les di a todos y ahí quedaron. Ahorita vamos a armar los del otro lado para ir poniendo todo igual y a seguir avanzando. Bueno, aquí ya estamos instalando las del otro lado. Ahí, como pueden ver, donde se ve reventado el resorte, aquí le puse las varillas nuevas. Y aquí estamos acomodando todas. Ya ven las largas, las cortas, larga, corta, ahí van. Y como quiera, al final, siempre que las voy poniendo las varillas, le pucho un poquito para abajo para sentir que sí la puse bien donde va, porque a veces que lleva otro hoyo no se vaya a ir para otro hoyo. Y siempre, como quiera, voy usando el espejo para más o menos ir viendo que sí vaya cayendo donde tiene que caer. Siempre es mejor estar seguro de lo que estamos haciendo, doble chequear todo, porque les digo, un pequeño error luego te cuesta todo el trabajo. Pues aquí vamos a hacer lo mismo que allá. Vamos a poner las flautas y vamos a ir apretando poco a poco a que vaya sentando bien y a seguir avanzando, como les digo. Al terminar ya de apretar todo lo que son los push rods, las flautas estas, cuando terminen de apretar todo eso, no se les voy a olvidar poner este braquecito que lleva aquí y un tornillo que va metido aquí adentro también en la cabeza. Bueno, aquí ahora vamos a pegarle una lavada a las tapas, ya para ponerle las tapas de punterías. Aquí tengo las gomas estas que van aquí en los tornillos. Te lo vamos a dar una limpiada a los tornillos. Aquí estoy cortando con la navaja. Estoy cortando rápidamente para quitarlo rápido la goma vieja. Aquí tengo las nuevas. Primero cuenten las que todas estén, no vaya a ser que les vaya a faltar. Aquí tengo el empaque que va aquí en medio y el empaque que va aquí alrededor. Vamos a prepararlas para ponerlas, para que vean que aquí dejamos el alma, el corazón y todo en lo que hacemos. Ni me había dado cuenta cómo fue que me encajé ese tornillo en el brazo. Ni me di cuenta, pero ahí estamos, dejándolo todo para que el trabajo quede bien. Bueno, aquí ya tenemos la tapa instalada. Aquí la podemos ver. Siempre hay que checar, como les digo, si tienen un espejo a la mano, para que puedan checar que el empaque todo vaya bien sentado. Más que nada por las partes de atrás. Cuando lo vayan poniendo con mucho cuidado para que no se les vaya a morder, ya que luego les puede ocasionar un problema grande de liqueo de aceite. Siempre es mejor todo prevenirlo aquí checando bien con el espejo. Pues bueno, vamos a poner la otra, a limpiar el mugrero que acabamos de hacer y a seguir adelante. Ahora vamos a quitar estos empaques aplastados que vemos aquí, que ya están más planos que nada, y vamos a poner los que vienen en el kit para ahora sí poder instalar nuestro intake. Este empaquillo también venía ahí en el kit, en otro paquete, pero ahí mismo venía. Entonces búsquenlo, ahí tiene que venir en el juego de empaques, para que no lo vayan a poner sin ese, ya que después les quedaría aplastado el empaque negro y más altos los azules. Entonces, para que vaya todo parejo, cámbienlo. Bueno, por la parte del intake de atrás, aquí tenemos lo que vamos a conectar. Aquí tenemos el conector de abajo. Aquí en ahorita les voy a mostrar cuál es el que va insertado ahí, en ese tornillo. Tenemos este plug de acá arriba. Y bueno, aquí está. Tenemos el plug de acá abajo, el de arriba. Ese va en el tornillo y ese va metido en el agujero que está aquí en la orilla. Por el otro lado también vamos a tener ese hoyo, que es para el otro plug que va a estar del otro lado. Aquí lo estamos apreciando, ahí se ve, y ahí se ve la parte que entra ahí. Si lo alcanzan a apreciar, ahí se alcanza a ver perfectamente. Bueno, pues ahora sí vamos a meterlo
Y ya para terminar esto, apretar los tornillos, ya para que quede esta parte de arriba y empezar a conectar todo el cableado. Bueno amigos, aquí vamos ahorita. Ya tenemos todo este lado de los cables conectados, como pueden ver. A ver ahí si se alcanza a percibir bien, miren. Ahí nomás para que vean más o menos cómo va todo acomodado. Y vamos poniendo todo lo que nos vamos encontrando. Aquí va este colchoncito. Este lo tenía yo arriba y ahorita ya no me acordaba bien de dónde era. Y luego me acordé que iba ahí metido. Cositas así que a veces no se le van pasando a uno. Ahí va todo conectado aquí ya, la línea del gas. Todo estamos conectando aquí, el alternador. Es el cableado. Aquí le vamos pasando el cableado aquí por abajo. Este entra y entra aquí el cablecito este. El otro entra aquí arriba, por si luego tienen dudas, entra aquí arriba. Este bracket se agarra de aquí abajo y de aquí de esta placa de acá. Y conecta al acelerador, al cuerpo del acelerador. Aquí vemos aquí las líneas del aire acondicionado, ahí también ya están conectadas. Ahorita aquí las voy a conectar. Todo lo tenía tapado como con pedazos de camiseta rota. Aquí les había puesto para que no les entraran basura. Entonces ya ahorita las estoy conectando. Estas vienen las líneas y pasan por detrás de lo que viene siendo esta tubería aquí de plástico. Entran por ahí atrás, pasan por atrás del arnés también y ya entran acá abajo. Y su arnés tiene estos ganchitos, miren, ahí está conectado esta línea, tiene este que agarra aquí sobre la línea de plástico y lleva otro aquí atrás. Este también agarra aquí con esta línea y ahí queda bien agarrada la línea del aire acondicionado. Aparte de eso, nada más le puse esta polea que le había quitado. Y pues ahorita ahí vamos, ahorita ahí les sigo mostrando cómo va el trabajo. Para cualquier cosa que se les haya pasado, espero que con el video lo puedan ver. Y si se les olvida algo dónde van, espero y alcance a llegar a notarse aquí en el video. Bueno, aquí nada más les muestro el abanico. Metí la tolva y ahorita lo metí el abanico después para que vieran bien el plástico que les dije primero que le quitaba por abajo cuando solamente quieren darle servicio al abanico. Miren, este se mete en contra de las manecillas del reloj. Así miren, ahorita lo acabo de colocar y así lo meten. Ahorita ya le puse el radiador, el cableado de ahí. Ahorita estoy poniéndole el abanico, ahorita lo voy a apretar. Ya conecté las líneas. Ahorita les enseño todo el avance que le he dado ahorita y les muestro ya los últimos pasos para encenderla. Bueno amigos, ahorita ya subí y lo apreté con la herramienta como lo quité en el principio del video. Ahorita ya nada más lo metí el plástico y lo ganché en las orillas. Ya les había mostrado antes cómo era. Lo ganché en las orillas y ahorita solamente ya cuando lo tienen así, ya nada más toca irlo metiendo así, miren, y ahí donde caen ya los seguros, ahí queda bien y ya no se sale. Y es la manera en que queda ya puesto el plástico del abanico y el abanico está apretado. Y arriba ya tenemos todo listo. Ahorita le voy a tirar el aceite viejo y le voy a poner el nuevo para ahora sí ya calarle. Bueno amigos, aquí estamos ya. Ahorita tenemos todo terminado, lo que es nada más la parte del radiador, el frente, lo que viene siendo ya las partes del bumper y esas cosas. Al final se las pongo. Ahorita lo que quiero es prenderla primero. Ahorita ya le acabo de echar aceite, conecté la batería, está todo conectado aquí. Vamos a encenderla para ver qué es lo que hace. Ya al final le echo anticongelante y todo lo demás, los detalles. Primero vamos a prenderla a ver cómo hace. Bueno, pues aquí vamos a darle. Estaba batallando para prenderla, estaba bien muerta la batería. No quería, sí estuvo estareado pero sin fuerza. Pues ahorita aquí estamos abriéndole bien la gas para que cargue rápido. Vamos a darle. Ok. Tiene buena presión de aceite. Se siente bien parejita la camioneta. Muy poquito suena los botadores. Se oye que rápido se están cargando. Pero lo que me gusta es que no se siente que falla nada. Está parejita. Ahí a ver si se alcanza a oír poquito. Se oye poquito el sonido donde están empezando a cargar los
los botadores. Y me callo para que se oigan. Ahí están cargando. Voy a dejarla trabajar, pero ahorita que ya vi que prendió todo bien y que está parejita la camioneta, voy a terminar de poner el frente, amigos, y le voy a hacer el vacío al aire acondicionado para poderla dejar trabajar bien. La voy a dejar trabajar un poquito y ya se las muestro. Bueno, amigos, ahorita apenas le acabo de echar el anticongelante, le acabo de prender. No tiene nada trabajando y me sorprende que no está haciendo nada de ruido los lifters. Yo pensé que iba a estar a durar un poquito, que los botadores o lifters que estuvieran cargando bien. Hay otras camionetas que sí me han quedado a veces que tardan un poquito para que se carguen, pero esta la verdad que se escucha muy bien. Ahorita, como les digo, apenas le acabo de echar el anticongelante y pues no tiene nada de ruido y la camioneta está bien pareja. La voy a dejar trabajar para checar el termostato, que abra bien y ver cómo está trabajando. Ahorita por lo pronto está bien parejita, no tiembla nada, está parejita, calladita, pues así como realmente esperábamos que trabajara. Pues yo hasta aquí los dejo, amigos. Espero que les haya servido de algo este video. Si les gustó, denle un like, suscríbanse para ver más videos como este. Hay cualquier cosa me la dejan en los comentarios y ahí nos estamos viendo en un nuevo video, amigos.